Muy buenas noches a todos. Conozco personas precavidas antes de viajar. Mi esposa, ella prepara su maleta una semana antes. Supongamos que ella viaja el lunes. El lunes anterior o el martes tiene su maleta en algún lugar de la casa y comienza a echar la ropa, lo que va a llevar, las cosas, los medicamentos, cosas así por el estilo. Ella no quiere improvisar a la hora de viajar y ella no quiere decir, se me quedó tal cosa. La hermana Lynn también lo hace. La hermana Lynn Anderson, 15 días antes de viajar, ya tiene sus maletas listas y va empacando poco a poco. Es posible que casi todas las mujeres lo hagan. No puedo decir que todas o no puedo decir que ellas dos. Yo no soy así. Cuando yo voy a viajar, yo voy pensando en lo que debería llevar y un día antes, una noche antes de viajar, yo empaco mis cosas. Los hombres somos más básicos en cuanto a eso, aunque no podría decir que todos los hombres. Es posible que haya entre nosotros hombres muy precavidos que hacen lo mismo. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses, él está pensando en varias cosas. Él está pensando en su vida de fe en medio de la persecución. Está pensando en su vida de amor, en el amor en la comunidad, y está pensando en la esperanza afirmada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hoy quiero compartir, le he puesto el título de aquí a mañana, y ahorita les voy a explicar por qué le puse de aquí a mañana. Es la vida de fe de una comunidad que está siendo golpeada, sacudida por diferentes pruebas y aflicciones, pero es una fe que incrementa el amor y la comunión entre los hermanos. Y ellos estaban esperando el cumplimiento de las palabras de Jesús a sus discípulos: yo me voy, pero así como me verán subir, así como han visto subir a Jesús, Él volverá. Y ellos estaban pensando en ese cuándo volverá Jesús. Algunos en la iglesia primitiva habían dicho, pues si Jesús viene, ¿para qué trabajar? Si Jesús viene pronto, ¿para qué dedicarnos tanto a las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras? Y se dedicaban a la contemplación, a la meditación, y eso estaba promoviendo la pereza en la iglesia primitiva. Tesalónica era una ciudad muy, muy particular. No estaba dominada por el Imperio Romano. Era una ciudad que era independiente, no tenía militares romanos allí entre ellos, y era una ciudad muy importante, ribereña y también costera. Tesalónica, la iglesia en Tesalónica estaba siendo golpeada por persecuciones, lo dijimos al principio. Y lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia es: ustedes no estén preparados como si el Señor viniera esta noche. Y cuando digo preparados, no significa preparados espiritualmente, sino ellos se habían descuidado en todo, aparentemente no trabajaban, no estaban haciendo muchas cosas, porque si el Señor no tarda en venir, ¿para qué preocuparnos por las cosas pasajeras? Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: si ustedes quieren esperar al Señor, si ustedes quieren alistar viaje con el Señor, preparen sus maletas con mucho tiempo de anticipación. De aquí a mañana. No es en el mañana cuando ustedes van a prepararse para recibir al Señor, sino es de aquí mismo comienza la preparación
para el encuentro con el Señor cuando Él regrese. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante son los versículos que hablan de la venida del Señor. Pero si ustedes se fijan en los primeros 12 versículos, se darán cuenta de la preparación. Cómo la iglesia alista maletas para esperar al Señor. Cómo prepara su viaje para el encuentro con el Señor en las nubes. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12. Y usted podrá ver las divisiones que el apóstol Pablo utiliza para hablar de la preparación de la iglesia para la venida del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y comienza. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas las cosas, como ya les hemos advertido y dicho. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. ¿Les parece si oramos para que el Señor nos refresque la mente en esto que hemos leído y en lo que vamos a meditar a continuación? Señor, gracias te doy por tu palabra. No tenemos necesidad de profundizar tanto para escuchar tu voz hablándonos al corazón. Solo una lectura, solo una meditación es necesaria para nuestro alimento. Qué bueno cuando ahondamos en el estudio y cuando tratamos de conocerte más a través de tu palabra. Pero gracias, Señor, porque aún en la meditación sencilla, en la lectura de tu palabra, encontramos bendiciones. Acompáñanos durante este momento, durante este tiempo que vamos a estar, y que seas tú dirigiéndonos. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y aquí vimos las tres cosas. Son tres partes en las que Pablo divide esta sección. Es cierto que el Señor va a venir pronto. Es cierto que cumplirá, que no tardará. Pero es cierto también que la iglesia no puede estar sentada en casa de brazos cruzados. La serie se llama Volvamos a la Iglesia. No se refiere a volver al templo. De hecho, recuerdo que reabriremos este lugar, si el Señor lo permite, la
el primer domingo de septiembre. Pero se trata de volver a la iglesia básica, a la iglesia primitiva, a la iglesia que formaron los apóstoles y los primeros discípulos. Estas bases nos ayudan a parecernos un poco más a lo que el Señor espera de su pueblo. Y la manera de esperar al Señor no es sentados de brazos cruzados, es andando. Y pareciera que fuera un contraste, ¿no? ¿Cómo le esperamos mientras andamos? Para algunos, la mejor forma de esperar era la inactividad, la contemplación en casa, como ya lo dije. Pero lo que Pablo menciona a continuación, en la forma como lo escribe, es andar. Y no se refiere a caminar literalmente, se refiere a vivir. Miremos los primeros 2 versículos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando a sí mismo, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y es el andar, lo que se conoce como el andar cristiano, la forma como la iglesia vive. 3 secciones. La primera sección la encontramos en los versículos 3 al 8. La segunda sección, los versículos 8, 9 y 10, y la tercera sección, los versículos 11 y 12. Y tiene que ver con la preparación de las maletas en lo personal, en lo comunitario y con los de afuera. Conmigo mismo y con el Señor, obviamente, con los de la iglesia y con los que no son de la iglesia, con los extraños. Y la primera parte, el andar cristiano en la intimidad, tiene la parte de la sección más amplia. Porque para algunos el andar cristiano es más activismo, es más hacer. Y el peligro de los que trabajamos en la obra es ese precisamente. Estamos todo el día trabajando en la obra. Estamos orando, aconsejando, visitando, evangelizando, discipulando, ayudando. Y sentimos que estamos bien. Y es una falsa seguridad, porque la Biblia es clara, no solamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, sino en toda la Biblia, que no es lo que yo hago lo que determina lo que soy. Es lo que yo soy lo que determina mi identidad, lo que soy en mi intimidad. Y eso a su vez determina lo que hago dentro y fuera del pueblo del Señor. Y en la primera parte, los versículos 3 en adelante, tenemos un problema de traducción. Y cada traducción es una interpretación. Si ustedes ponen de lado Biblias como la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, esta la que tengo, que es la Reina Valera 2015, ustedes van a encontrar algunos ligeros cambios que sí cambian, a pesar de ser ligeros, cambian mucho el sentido. La Reina Valera dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Lo que dice literalmente es que cada uno tenga su propio vaso en santidad y honor. Para los traductores antiguos, que cada uno tenga su propio vaso significaba su propia esposa. Pero recordemos que el apóstol Pablo no les está hablando solamente a los casados. Más adelante podemos ver que se les habla también a los solteros. Y vaso puede significar también cuerpo. Y tiene más sentido porque se refiere tanto a los solteros como a los casados.
que cada uno sepa tener o controlar su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor, dice el versículo 3, porque la voluntad del Señor es la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Y esto, tal como se traduce aquí en la mayoría de versiones, se está refiriendo tanto a solteros como a casados. Es como yo conduzco mi propio cuerpo, mi propia vida en santidad y honor. Y aquí la palabra clave es santificación. Es el proceso a través del cual el Señor me lleva para parecerme cada vez menos a Adán y cada vez más a Jesús. Es un proceso de formación y de transformación. Y aquí quiero hacer un paréntesis y pedirles a ustedes que por un momento piensen en sí mismos. Esto parece extraño, ¿no? Porque generalmente estamos pensando en nosotros mismos, pero no de manera crítica. Que por un momento piensen de manera crítica en ustedes mismos, así como yo tuve que pensar en mí mismo cuando estaba preparando esto. ¿Cómo está mi vida íntima? ¿Cómo está mi relación con el Señor en cuanto a la santificación, en cuanto a la inmoralidad sexual? Ahora estamos inundados de los llamados mass media. Estamos casi que controlados por aparatos, celulares, tablets y computadores. ¿Cuánto tiempo pasa usted mirando su celular? ¿Cuánto tiempo pasamos? Usted puede en los ajustes de su celular, usted puede buscar y controlar el tiempo en pantalla y usted se dará cuenta cuántas horas al día usted invierte en su celular. ¿Qué de eso le está formando? ¿Qué de eso le está transformando para parecerse más al Señor? Y es increíble cómo estos celulares han sido tropezadero para tantos cristianos. Y cómo las redes sociales y los dispositivos celulares y tablets han sido la caída de tantas personas debido a la pornografía, debido a los chats, al sexting, debido a los packs y a todo aquello que tiene que ver con pornografía, la desnudez y la inmoralidad sexual. Y los cristianos no se dan cuenta de cómo su mente, su corazón se van degradando, están siendo corrompidos por la pornografía y esto los lleva a la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, si ustedes en verdad están esperando de los cielos a Jesucristo, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13 y así en adelante. Si ustedes realmente están esperando a Jesús de los cielos, entonces ustedes tienen que ir preparando de una vez sus maletas para ese mañana cuando venga Jesús. De aquí a mañana, ese viaje a las nubes para recibir al Señor, mañana tiene que comenzar aquí y ahora. Por eso he titulado a esto de aquí a mañana, porque de aquí mismo a mañana, al mañana, no importa cuándo sea, es cuando se vive la vida cristiana, cuando se anda en transformación. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes tengan cuidado de cómo están usando su cuerpo. El apóstol Pablo, si estuviera acá, diría, tengan cuidado de cómo están usando sus dispositivos celulares. Tengan cuidado de cómo están usando eso que ustedes tienen en casa. Si están andando en santificación o no.
Y versículo 5 dice: no en bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Hay un contraste entre los que conocen a Dios a través de Jesucristo y los que no conocen a Dios. Y versículo 6 dice: y que en este asunto, está hablando de la inmoralidad sexual, nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les he dicho y advertido. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, quien les ha dado su Santo Espíritu. Y tenemos a alguien que mira, aun cuando estamos solos. Alguien que está con nosotros cuando estamos chateando, cuando estamos teniendo una videollamada, cuando estamos abriendo el perfil de otra persona, cuando estamos abriendo la internet. Ahí está el Señor. El Señor que formará a su pueblo y lo santificará. Esto no se trata de lo que hace usted por el Señor. Esto se trata de lo que hace a diario el Señor por sus hijos. Y si usted no está siendo transformado, si yo no estoy siendo transformado día a día, si no estoy siendo formado, disciplinado por el Señor, entonces puede ser que usted no sea hijo de Dios. Porque el Señor forma, transforma y santifica a todos sus hijos. Es un llamado a la piedad. Es un llamado a acercarnos a Dios, a utilizar el tiempo de hoy, el hoy, para buscar al Señor y para vivir en esa santificación a la que Él lleva a cada uno de sus hijos. Ese es el andar y ese es el comenzar a preparar maletas con tiempo, desde ya, de aquí al mañana. La segunda parte no es menos importante. Si usted anda en ese proceso de santificación por el que el Señor lo trae, entonces como consecuencia de eso, usted tendrá una cercanía con los hermanos. Versículos 9 y 10. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios, que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos, por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Y hermanos, hago este llamado por enésima vez. Tenemos redes sociales, tenemos Zoom, tenemos cualquier cantidad de recursos para comunicarnos. Esto no se trata de los ancianos a la iglesia, esto se trata de la iglesia con la iglesia. Me causa tristeza cuando algunas personas me reclaman: ¿por qué no me ha llamado? Y yo podría reclamarles: bueno, ¿y ustedes por qué no me han llamado? Yo no estoy esperando que me llamen, aunque cuánto me agrada una llamada o un mensaje al WhatsApp de saludo. Pero hermanos, esto no se trata de mí, ni del hermano Timo, ni del hermano Felipe. Esto se trata de toda la iglesia. Somos tal vez más de 200 personas en casa de mi Señor. Y estoy seguro de que esas más de 200 personas tienen dispositivos celulares. Y de entre nosotros hay muchas personas que necesitan una llamada, necesitan una oración. Y tal vez los líderes no podemos atender a todas las personas, pero estoy seguro de que hay personas que están guardadas en casa, sin salir de casa, con mucho tiempo libre, viendo telenovelas, maratoneando con series en diferentes páginas de películas, y no toman el tiempo para llamar y saber cómo está el hermano. Es que no tengo el celular, pídalo. Pida una lista de contactos de la iglesia y sea prudente al llamar. Envíe un mensaje al celular o al WhatsApp
y escriba: estoy orando. Cuando pueda llamarle, por favor avíseme. ¿Cuántas personas dentro de nosotros están viviendo en soledad? Y no estoy diciendo, acuérdense de ellos, apiádense de ellos. No, les estoy diciendo a esas personas que viven en soledad, que se sienten solos, que se sienten abandonados: levántense y busquen a otros y motívense también al amor y a las buenas obras, como dice el autor de Hebreos, y es lo mismo que hace Pablo diciendo aquí en cuanto al amor fraternal: por favor, que crezcan cada día más. Estamos tan encerrados en nosotros mismos, tan ensimismados, que se ha convertido en un peligro. Y necesitamos, queridos hermanos, que todos con todos, no se trata de si el pastor me llamó, si el hermano Felipe me llamó, si el hermano Timo me llamó o no me llamó, entonces me siento rechazado. Se trata de que el Señor ha puesto en mí oportunidades para acercarme a otros y ser de ayuda. Entonces yo dejo de estarme quejando, dejo de estar llorando, dejo de estarme sintiendo mal y comienzo a ser de bendición para muchos otros. Aquí el Señor sabe, el Señor me es testigo. Yo no estoy pensando en una persona en particular. Estoy pensando en muchas personas dentro de nosotros que se sienten igual. Y me lo han hecho saber, son muchos. Y mi invitación siempre es la misma: ¿por qué no llama a otras personas que están en su misma condición? Necesitamos motivarnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos motivarnos al amor fraternal. Parte de esa maleta que necesitamos preparar para la hora en que nuestro Señor venga es el amor fraternal. Y si no estamos creciendo en eso, es porque algo está pasando atrás en nuestra vida personal. Si en nuestra vida personal estamos creciendo, entonces en nuestra vida fraternal también estaremos creciendo. Y si estamos creciendo en lo personal y estamos creciendo en lo congregacional, en la comunión de iglesia, entonces lo tercero vendrá como consecuencia de las dos cosas anteriores. Tengan, versículos 11 y 12, tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos como les hemos mandado. Ya dejen de estar dormidos, perezosos, diciendo que no van a conseguir trabajo porque el Señor puede venir en cualquier momento. Trabajen, y más adelante el apóstol Pablo reafirma esta enseñanza, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. ¿Cuánto necesita la sociedad conocer a Jesús a través de personas que están dedicadas a conocer al Señor, y conociendo al Señor, entonces reciben ese proceso de santificación por el cual el Señor trata a sus hijos, a su pueblo? Es algo que el Señor induce en el creyente, en la iglesia. Y cuando eso personal está siendo disciplinado, trabajado o formado por el Señor, entonces se producirá un amor constante con la congregación, y ese amor constante al Señor y a los demás miembros se traducirá en una vida diferente ante los demás. Hermanos de casa de mi Señor, y cada persona que me escucha donde quiera que está, usted no puede vivir solo. Hemos sido llamados a vivir en comunión con el Señor y con otros. Esta iglesia no es el lugar donde el Señor está en todas partes. Este lugar y este espacio virtual es tal vez el espacio donde se generan relaciones personales eternas. Si no nos interesa tener comunión con nuestros hermanos aquí, es porque no hemos entendido el Evangelio. ¿Y por qué querríamos estar con todos los hermanos de toda la historia en el cielo? No le interesará tampoco eso. El concepto
bien formado de lo que significa el Evangelio nos lleva a pensar no solamente en que cristianismo es tener una buena relación con Dios, sino también una buena relación con los otros y con los de afuera. Quiero orar por ustedes para que el Señor les ayude, y por favor oren por mí para que el Señor también me ayude, porque necesito tanto como ustedes entender cada día esto, que el Señor nos saque de las garras de aquello que nos está dañando. Y quiero terminar diciendo que si usted no sabe a quién llamar esta noche, escríbame y yo le daré el teléfono por lo menos de Gabriela Matamoros, que hoy está cumpliendo años, y a quien, si me está viendo, le deseo de todo corazón un feliz cumpleaños. Una chica en la que yo he visto que el Señor ha formado esto que hemos hablado. El Señor que ha trabajado en su vida personal y que esto ha redundado en su amor por la iglesia. Y ahora que está en Bogotá, en su buen testimonio con los de afuera, con sus compañeros. Quiero orar por ella, por Gaby, y quiero orar por todos ustedes, por nuestra iglesia. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a seguir a Jesús. Porque eres tú quien hace eso en nosotros. Queremos buscarte, Señor. Y en esa búsqueda de ti, poder entrar y percibir que estás formándonos y transformándonos en santificación para agradarte desde nuestra intimidad, agradarte desde la comunión con los hermanos y agradarte aún con los de afuera. Bendice no solo a Gaby, que hoy está cumpliendo años. Bendice a todos mis hermanos, a mi familia, a mí, Señor, ayúdanos. Danos los golpes que sean necesarios para entender y recordar cada día la necesidad de vivir en santificación en lo personal, en santificación y en amor en cuanto a lo comunitario y en testimonio con los de afuera. Guárdanos, Señor, y bendícenos cada día más en Jesucristo. Amén.